No sé cómo se llama eso. Tatami. Sí, hay su gente, bien. Hola, hola. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por su presencia. Mi nombre es Artur Ceballos, editor de Penguin Random House, y precisamente a nombre de Penguin Random House quiero agradecerles a todos ustedes su presencia y pedirles unas fuertes palmas primero para Luis Francisco Palomino. Presenta esta noche Huaraca, su segundo libro de cuentos, el primero que publica con nosotros, con Penguin Random House, por lo cual nos sentimos muy agradecidos, muy orgullosos. Francisco, nada, muchas gracias por habernos confiado este segundo libro. Eso es un buen motivo para todas las personas que estamos cercanos a la lectura, a los libros, a la edición. Es una semana también para celebrar la salida de este libro que ha venido tejiéndose desde hace ya bastante tiempo. Y para eso contamos con la presencia del crítico José Carlos Irigoyen y la escritora Fiorella Moreno, para quien también voy a pedir unas fuertes palmas, por favor. Ellos nos van a comentar un poco sus impresiones del libro y luego conversarán con Luis Francisco. Y nada, cerraremos con Luis Francisco y sus palabras para darle vida a este libro que sin duda creo que va a generar mucho interés en los lectores. Así que nada, agradezco a la librería Sur que nos brinda el espacio, a todas las personas que nos apoyan. Y nada, muchísimas gracias. Los dejo con José Carlos, quien va a comenzar con la presentación. Para la cual pido un aplauso. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes de comenzar, Francisco me dijo que esperaba que dijéramos cosas bonitas de él. Y es cierto, es que una presentación está para eso, para escuchar cosas buenas del autor, ya que lo voy a complacer. Escribí esto ayer, después de terminar de leer su libro. No tiene título, o sea que lo comienzo así como está. Un movimiento subterráneo solo perceptible con la tensión de vida de lento desarrollo se ha ido gestando dentro de la narrativa peruana en los últimos años. Un movimiento integrado por jóvenes narradores que han enarbolado las banderas del discurso popular, de un realismo sucio que se apaña en una búsqueda de territorios nuevos en los cuales anunciar cosas distintas. Todo esto comenzó poco antes del periodo pandémico, cuando aparecieron algunos libritos de cuentos que capturaron la atención de la prensa cultural. Y así supimos de autores como J.J. Maldonado, Leonardo Ledesma, Emanuel Grau. Y por ese entonces conocimos el debut de Luis Francisco Palomino titulado Nadie nos extrañará. Recuerdo que cuando lo leí, mi primera impresión fue que era un primer libro con las fortalezas y limitaciones de todo primer libro. Pero había algo que lo hacía distinto a tantos otros volúmenes de relatos que se publican en Lima cada mes. Delataba un profundo conocimiento del pequeño universo que exploraba, un San Juan de Miraflores dominado por el escenario inevitable de los cerros nocturnos poblados por una multitud de luces fijas como turbias estrellas, calles enrejadas, el bullicio caótico de las grandes avenidas que surcan el distrito. A diferencia de otros jóvenes escritores que construían sus historias a base de reelaboraciones impostadas, de retazos y costuras que evidenciaban la inconsistencia de lo falso, en los cuentos de Palomino encontrábamos recintos, parques, voces, siluetas, muros y vértigos que, amalgamados con intuición y trabajo, levantaban un mundo palpable, donde una vida violenta, celebratoria y amarga se manifestaba en las mejores piezas del volumen.
Es raro, muy raro, que un autor consiga una parcela propia y delimitada donde instaurar sus ficciones. Luis Francisco Palomino, en su libro inaugural, obtenía esa conquista. 6 años han debido transcurrir para averiguar si esa promesa había evolucionado por la dirección adecuada. Huaraca es la ofrenda que esta vez Palomino nos regala y efectivamente es un libro mucho más maduro, ambicioso y orgánico que el anterior. Pero más allá de esos méritos, lo que más interesa y cuestiona de su lectura es cómo la mirada de Palomino ha virado de la ágil ilustración de peripecias juveniles a un adiestramiento en la materia oscura y abigarrada con la que está conformado nuestro perfil humano. Palomino necesita a veces muy poco para lograr ese cometido. Por ejemplo, el cuento inicial, de no más de 4 páginas, redondea en pocos trazos un personaje creíble, secretamente lastrado, con una gran riqueza expresiva en sus miradas, en sus gestos mínimos, en su dolor. Es un dolor también colectivo, guardado durante generaciones, expresado en una viñeta bellamente escrita. O el cuento final, aún más corto, aún más inteligente su concisión, animado por una sola imagen de felicidad en medio del terror, de la humillación, de la derrota de una existencia entera que no conocemos, pero adivinamos. Hay una habilidad para sugerir, para trabajar lo no dicho, que Palomino ha sabido cultivar en estos años, y que también alcanza a otro de los relatos más afortunados del libro, Serpentinas, que juega muy bien con los inefables deslumbramientos de la infancia, combinándolos con las ásperas vivencias de una adultez que transcurre entre el desamparo y el desengaño. Pero quizá el cuento mejor labrado de todos los que comparecen en esta reunión sea La Liga de Campeones, una historia en principio sencilla, pero cuyo ritmo trepidante, su recreación de ese mundo de mototaxis, perros callejeros y mercados laberínticos y la profunda comprensión de las relaciones humanas dotan de un valor significativo, de una personalidad que destaca nítidamente no solo sobre el conjunto, sino sobre mucho de lo que compone la narrativa popular de los últimos años. No hay bajones ni baches en esta fábula paternofilial trabajada con esmero, esforzada en su intento de rescatar una visión periférica que al final habla de todos nosotros, en distintos momentos y lugares, de muchas formas. Pista 9, Intérprete Desconocido, es un largo cuento en el que he hallado 2 puntos meritorios, algunos personajes de particular psicología y una memorable escena en una discoteca dudosa y estridente, donde el tratamiento del rechazo amoroso y el deseo trunco golpea al lector tanto como al protagonista. Lo mismo sucede, aunque por otros motivos, con Ángel con lentejuelas, que nos regala a otro personaje facturado con enjundia, Lampa, un ser primitivo y al mismo tiempo pleno de una poesía tan delicada como punzocortante, una figura teratológica capaz de albergar una complejidad de sentimientos contradictorios que no es fácil de reflejar dentro del movimiento incesante del cuadro animado donde Palomino lo dispone. He dejado para el final uno de los cuentos que más me ha sorprendido y convencido. Me refiero a Subte, una historia deliciosa que tiene como protagonista un personaje que extrañamente a nadie se le ocurrió adoptar antes. Una mujer limeña de mediana edad que hace taxi por la noche por toda clase de escenarios en pos de cumplir una promesa a su conflictuada hija adolescente. En este texto se resume la filosofía del libro entero. La realidad es hostil y nunca está de nuestro lado, por lo que ser excesivo, estar 2 pasos adelante de ella, no solo es lo recomendable, sino la única salida concebible. Pero también nos aclara que resumir los cuentos de Luis Francisco Palomino en unas cuantas fórmulas podía servir para su primer libro, pero este demuestra una resistencia a las clasificaciones y las etiquetas que se fundamenta en la variedad de motivaciones, encrucijadas, rebeldías y decisiones morales que estas historias encierran. Esa resistencia es lo que diferencia a los escritores maduros de las promesas eternas. Huaraca es el primer paso cierto hacia esa posibilidad. Muchas gracias. Bien. Sí, ya. Bueno, buenas noches con todos, todas. Les saludo. Saludo. Bueno, hay mucho.
muchas ideas, muchas reflexiones que ha hecho José Carlos y que las comparto en cuanto a mí el libro, como le dije en un principio cuando lo encontré, me gustó genuinamente. O sea, no porque soy la presentadora, sino porque realmente me gustó. Me gusta esa mirada madura, esa mirada también de cierta sabiduría que posee para, por ejemplo, construir los personajes, algunos personajes femeninos. Coincido con José Carlos, por ejemplo, con el cuento Subte. Es muy logrado esta agencia, esta voluntad que le da este personaje femenino, fuera ya de esta construcción estereotípica de personajes hipersexualizados. No, aquí tiene un motivo, tiene una voluntad y tiene un vínculo sumamente tierno y áspero con su hija, que es una adolescente, y todo ese recorrido, toda esa, no sé, me imagino un personaje de Taxi Driver, creo que se menciona allí, se hace alusión, pero destilando esta ternura, como les digo. Entonces, a mí me pareció un cuento que por lo menos conectó conmigo. Luego, también otro de los relatos que también menciona José Carlos y que me gustó muchísimo al arranque del libro fue la Liga de Campeones, porque está el tema, Luis Francisco, con el tema de San Juan de Miraflores, cómo de alguna manera reescribe esta geografía, ¿no? Donde efectivamente encontramos Ciudad de Dios, encontramos el mercado, encontramos también que también ya ha sido motivo de ensayo, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión que corresponde con la obtención de ciertos objetos que de alguna manera te dan estatus, o quisieras que te den estatus, ¿no? Como las zapatillas, por ejemplo, ¿no? En este caso es la pelota, ¿no? Y me gusta porque efectivamente aquí también se ve una ciudad, una Lima desencantada, que quiebra los vínculos, porque es una familia disfuncional, pero luego acaba con un telón de esperanza maravilloso que a mí me pareció, al igual que Subte, esos finales mágicos. A mí me encantaron muchísimo. Y otro cuento que a mí me gustó, que tiene que ver un poco también un tema que me persigue y que, no sé, creo que coincidimos, es el tema de lo generacional, que tiene que ver con los millennials y todo eso. Y en el cuento, por ejemplo, Gusanitos, ¿no? O Gusanos, ¿no? Gusanos, le cambié el nombre. Gusanos, allí los personajes pierden su identidad, ¿no? Y es aquí este lugar como es un lugar periférico, no es exactamente, ya aquí como que se escapa de este realismo, pero es una alegoría que a mí me gustó muchísimo, porque de alguna manera engloba todos los otros temas que puedes ver en los otros relatos, que tienen que ver con esta crítica, esta alienación y todo desde una mirada de una generación desencantada, perdida, como de alguna manera nos llaman, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido a mí me pareció que es un libro, en este caso maduro, es un libro lúcido y, como les decía, con esta cuota de sabiduría que francamente me alegra mucho, ¿no? Y bueno, a raíz de eso quería hacerle algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué un libro de cuentos?
y nuevamente, ¿por qué aparece o por qué nuevamente reescribir sobre San Juan de Miraflores, ¿no? Hola, lo he prendido. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Muchísimas gracias a las personas pues, que han venido aquí. La verdad es que me pone muy contento ver a muchas personas conocidas, gente pues, que también dejé de ver durante un tiempo y que ha cambiado, pero igual lo sigo reconociendo, ¿no? A todos y a todas. Muchísimas gracias también a José Carlos Irigoyen por las palabras. La verdad es que me ha emocionado mucho lo que has dicho. Y muchísimas gracias también Fiorella Moreno pues, por lo mismo, por los comentarios pues, tan certeros y tan honestos. Y no porque te haya invitado a que presentaras el libro, sino pues porque parten de toda tu autenticidad y nada, eso pues lo agradezco muchísimo. Y ya para responder la pregunta que me hiciste, pues honestamente no lo sé. Supongo que uno escribe por cuestiones espontáneas cuando surgen, digamos, de una necesidad más allá de lo racional, ¿no? O sea, no es que yo haya elegido San Juan de Miraflores como un territorio para mi literatura, ¿no? Sino creo que fue lo inverso. O sea, aparecí en San Juan de Miraflores en algún punto y me di cuenta de lo que me rodeaba y comencé a escribir sobre eso, ¿no? Sí, o sea, creo que en algunos momentos pues, se han equivocado al señalarme a mí, ¿no? Como alguien que ha seleccionado ese territorio, que se ha apropiado de él, cuando pues yo soy también pues San Juan de Miraflores como mi familia, ¿no? Entonces creo que uno tiende en primer lugar pues a escribir de lo más cercano. Ahora, ¿por qué el cuento? Pues pienso que también es algo bastante parecido, ¿no? O sea, no me considero un escritor calculador, o no lo era en todo caso, ¿no? Siempre he sido como bastante impulsivo, entonces pues siento que he guardo emociones que al final acaban traduciéndose, ¿no? En esa transferencia digamos, de la emoción a la palabra, acaban traduciéndose a historias, ¿no? No sé si es para que yo también pues, pueda comprender lo que me ocurre, porque siento que la escritura en mi caso pues, es siempre una lectura de uno mismo, un aprendizaje. Y bueno, quizás pues por eso también vuelvo a San Juan de Miraflores, ¿no? Acá ya sí es una respuesta mucho más como que se me acaba de ocurrir en este momento, ¿no? Pero es que quizás en el primer libro la manera de observar San Juan de Miraflores quizás era como que con cierta, no sé si distancia, ¿no? Pero era más un realismo sucio, digamos, ¿no? O sea, era como hacer brillar pues estas partes oscuras. Hola, ya. Hacer brillar estas partes oscuras, digamos, ¿no? Ahora creo que la mirada me ha cambiado y supongo que también tiene que ver con la edad, ¿no? O sea, al final pues acabas queriendo más tu tierra, ¿no? Y o sea, en mi caso pues estando digamos, no, tampoco es que sean tantos años, ¿no? Pero digamos, estando fuera del país, digamos, alejada de mi familia y pues de mi vecindario, hizo que lo viera con ternura quizás, ¿no? O con amor. Sí. Bravo. Bueno. Pero ahora sí ya no voy a hablar de cosas bonitas, pues así tenemos que hacer un poco de polémica para que se nos aburra. Bacán lo que dices sobre quién escoges, pero en realidad los escritores tenemos impulsos, pero después no somos animalitos, ¿no? Después ya comenzamos a racionalizar un poco. Yo siento que hay una tendencia de jóvenes que estaban tratando de hacer algunas cosas con respecto a su generación. Y es cierto lo que acabas de decir con respecto al realismo sucio. Eso es algo que quizás una tara a veces, que es un solo registro, y además un registro que para mayor objeción ya se había planteado 2 generaciones antes, ¿no? De los 90. Pero a pesar de que tus personajes optan por el camino de la violencia, para decirlo de esa manera, los cuentos no los considero realismo sucio, me parece que van mucho más allá de eso, mucho más allá de eso. Y a mí me gustaría, porque esta pregunta yo sé que es un poco complicada,
Un escritor a veces, no, a veces siempre intenta escribir los libros que quiere leer. Y eso significa que lo que han escrito tus compañeros de generación, haciendo la comparación, a ti te parece que no va o que no es satisfactorio, o por lo menos que no llega a todas las zonas que debería llegar, y no hablo solamente de las geográficas. ¿Cuáles son para ti esos puntos, esos vacíos que has querido llenar con este libro? Pues, hola. A ver, voy a volver un poco a lo que había dicho, ¿no? O sea, yo no siento que este libro sea realismo sucio. O sea, siento que antes miraba a San Juan de Miraflores desde, digamos, esta lupa de realismo sucio, ¿no? Entonces, he tratado de distanciarme de eso y básicamente, o sea, digamos, mi referente he sido yo mismo, o sea, he sido como lo que yo he trabajado, ¿no? O sea, nadie nos extrañará que también he sentido que ha sido como un reflejo de otras literaturas, ¿no? O sea, pienso en, por ejemplo, Leonardo Ledesma, ¿no? Que está aquí con Barrio Laberinto, o sea, que también trata, pues, el tema de la victoria, digamos, ¿no? Pero en mi caso, digamos, que ya no es únicamente una cuestión con la generación, ¿no? Sino más bien con la literatura peruana o limeña, como la quieras llamar, ¿no? O sea, he tratado de verme a mí también, pues, como un resultado de una tradición, ¿no? O sea, qué sé yo, si pienso en los años 90, tengo, pues, no sé, como un referente como Sergio Alarza, ¿no? A ver, es el primero que se me viene a la mente en este momento, ¿no? Pero así otros y otras, ¿no? Entonces, pues lo que yo intenté con esta propuesta, más allá de tratar de llenar vacíos, ha sido, pues, proponer un diálogo, ¿no? O sea, y decir, voy a añadirle a mi propia literatura también como una especie de contestación para, qué sé yo, la atmósfera literaria o la farándula literaria peruana. Es decir, como, pues, voy a añadirle un poco de un tono épico, ¿no? En el primer cuento, Huaraca, dialogando también, qué sé yo, con textos de ciencias sociales, ¿no? O con poesía, con Westphalen, ¿no? Buscando un Inca, Flores Galindo, o sea, haber hecho como alguna... O sea, el libro también creo que tiene un fondo, ¿no? Tiene una especie de investigación. Entonces, pues, esa sería la manera en que yo estoy observando en este momento a Huaraca, ¿no? Como una, en principio, pues, una actualización de Nadie nos extrañará, ¿no? Porque, o sea, también siento que es el pasado que tengo y quería diferenciarme, ¿no? O sea, más que llenar los vacíos, digamos, generacionales, lo que he querido ha sido llenar mis propios vacíos. Habrás hablado de ti, has hablado de tus vacíos. De todos estos cuentos, ¿cuál es el más autobiográfico? Pues yo creo que absolutamente todos tienen algo bastante biográfico, ¿no? O sea, es que yo creo que no sería como una cuestión de más autobiográfico, sino más en el que he metido personas, digamos, que de alguna manera pues que sí existen, digamos, ¿no? O sea, más allá de que yo esté en los cuentos, porque creo que estoy en absolutamente todos de alguna manera, o sea, desde Huaraca hasta Reina. Perdón, desde Apertura, que es el nombre del primer cuento, hasta Reina, que es el que cierra. O sea, estoy en todos. Quizás el que siento que más me identifica en este momento, ¿no? Como autobiográfico, puede ser Gusanos, ¿no? Por el personaje, pues, de Adidas, ¿no? Que al final siente que se queda un poco fuera de todo, o sea, ¿no? Que acaba, pues, como una especie de paria, ¿no? Pero bueno, eso por temas muy, muy personales, ¿no? O sea, creo que hay cuestiones del libro, pues, que no se han analizado aún, ¿no? O sea, como, qué sé yo, cierto deseo de la responsabilidad no asumida, ¿no? O sea, que, digamos, el tema de los cuidados en varios cuentos está bastante presente, pero siempre desde un punto de vista de mujer, ¿no? Como que son las mujeres las que cuidan, ¿no? Entonces yo creo que ya, pues, no sé, supongo que tengo 30 años y, bueno, 33 exactamente, ¿no? Entonces el deseo también de llegar a poder ser, ¿no? Esa figura que ofrece un refugio y que debe asumirlo a pesar de que, pues, no necesariamente quiera seguir ese camino, ¿no? Porque, digamos, la literatura o la vida, pues, ¿no? El escritor también te demanda algunas precariedades económicas, digamos, ¿no? O sea, sería mucho más fácil, pues, trabajar en una oficina a diario y juntar tu dinero y tener una casa, ¿no? Y todo muy bonito y tener tu AFP, ¿no? Y saber, pues, que
a los 60 años tendrás una jubilación, que tus hijos estarán bastante contentos y todo eso, pero pues en mi caso he seguido otro camino. Entonces creo que esa sería la respuesta sobre qué texto sería más autobiográfico, ¿no? Entonces lo que ofrecen en Gusanos, ¿no? Para poner un poco en contexto a nuestro querido público, es una empresa, un centro comercial que ha construido casas, viviendas subterráneas para sus empleados, ¿no? Entonces, digamos, estos empleados pueden pagar la vivienda, digamos, en un largo plazo, como 30 años, trabajando allí con la condición de que no pueden salir, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera, no quiero decir que sean esclavos, pero, digamos, se han rendido, pues, ¿no? O sea, han ofrecido su libertad a cambio de algún tipo de seguridad, ¿no? A largo plazo. Entonces, pues, el personaje de Adidas lo que hace es como resistir a su manera, ¿no? O sea, decir, pues yo no me siento capaz, ¿no? de entregarme a este proyecto que además se llama Proyecto Ayllu, ¿no? O sea, que al final pues es como casa, ¿no? Y eso, sí, muchas gracias por esto. Esto ha sido como una especie de psicoanálisis, me he sentido en un diván. Un diván además bastante público. Me he expuesto. Yo quería que tú me dijeras que en este cuento, pista 9, Ya. habías logrado hacer catarsis de un rechazo en una discoteca con una chica. Pero no lograbas hacerlo. Ya. Pero si quieres, puedes hacer la conversación. Bueno, rechazó varios, pero pues no particularmente ese. Realmente pues estos personajes son completamente ficticios. Ok. Sí. Eso dicen todos. Seguramente. Bueno, gracias. Bueno, precisamente. Sí. Bueno, ya. Así se ¿Aló? Ya. Precisamente el cuento Gusanos, en mi caso, creo que conectó mucho conmigo porque yo he visto ese tipo de dinámica en centros comerciales donde las personas que trabajan para marcas pierden el nombre y pasan muchas horas en estos centros. Entonces, pueden pasar 10 horas y ya no eres, no sé, Aníbal, sino eres Adidas, o eres Puma, o eres Bosch, ¿no? Y eso me gustó muchísimo porque va más allá. O sea, yo siento que tú has podido trabajar y llevarlo a un plano, a una especie de abstracción, ¿no? En cuanto a cómo se va perdiendo la identidad del individuo en este sistema, ¿no? Y que es un sistema, una vorágine que va de alguna manera, que para mí por lo menos me da la idea de una nación, de un país como es el nuestro, basado en una economía de servicios, ¿no? Que es precisamente lo que se representa aquí, son servicios, ¿no? Basada en una economía de servicios y que se sirve precisamente de esta mano de obra que pertenece a la periferia, ¿no? Entonces, yo alguna vez también he trabajado de esa manera, ¿no? Representando una marca y es realmente deshumanizante, ¿no? Entonces, yo cuando leí ese relato dije, yo debía hacer eso. Pero sí, me gustó mucho y, ay Dios, hay muchos temas en realidad, muchos temas por conversar sobre tu libro, ¿no? El de la Liga de Campeones. Tú mencionabas, por ejemplo, que las mujeres son las protectoras, las que cuidan, pero en Liga de Campeones no se da eso. Es el personaje, claro, y eso es lo que me gusta, porque aun cuando, claro, se vea obligado, pero ni tanto, ¿no? Él podría delegar, como hacen muchas figuras masculinas, delegar esta paternidad, pero no lo hace, lo asume, ¿no? Con sus taras y todo lo demás. Y eso me gustó mucho de este relato, y esa interacción, ese vínculo entre padre e hijo, a través del juego, a través de lo lúdico, y son estos personajes, que estas paternidades o maternidades, que como
y eso es algo que me agrada mucho, en esta tierra, en esta Lima que se cuenta, que es una de las tantas Limas que hay, en esta Lima llena de precariedad, llena de pobreza, llena de alienación, llena de discriminación, también como es el primer relato, hay un permiso o un momento de esperanza a través de los vínculos, porque si bien en gusanos, por ejemplo, gusanitos, iba a decir, ¿no? En gusanos, si bien en gusanos, por ejemplo, yo siento que es un relato muy desolador, porque en este relato se pierde el sentido de comunidad, se destruye, el sistema ha destruido la comunidad. En cambio, en estos otros relatos, el vínculo familiar aún así se preserva, ¿no? Entonces, creo que efectivamente se aparta, ¿no?, de ese realismo sucio que mencionabas, y para mí es una propuesta que no se agota. O sea, para mí, yo no sé si tú quieres seguir escribiendo sobre San Juan de Miraflores, pero siento que es una materia tal como lo estás trabajando ahora, que puede dar para mucho más todavía, ¿no? Hola, el detalle es que, a ver, si sigo escribiendo sobre San Juan de Miraflores pueden pasar dos cosas, ¿no? Que me declaren como vecino ilustre, o que ya no me dejen entrar nunca más allí, o que directamente me expulsen de ahí. Y nada, o sea, también he recordado que, o sea, yo también he trabajado en un centro comercial, o sea, yo he sido Puma. Sí, Yo soy Sony. Yo soy Sony, claro. O sea, si hubiéramos trabajado en el mismo lugar, nos habríamos sindicalizado. Y bueno, sí, bueno, estoy de acuerdo. O sea, que al final, pues, lo que ocurre en los textos o en el caso de Liga de Campeones, pues sí, es un poco darle la vuelta también a la cuestión del rol, digamos, de cuidado, digamos, tradicionalmente, culturalmente, pues, enfocado en las mujeres, ¿no? Pero claro, o sea, en ese cuento, pues, lo que ocurre es que es un hombre al que lo ha dejado a su esposa, ¿no? Entonces, el que acaba asumiendo de alguna manera también el rol de hacer las cosas también es el niño, ¿no? O sea, al final, lo curioso de ese cuento es que en algún momento me di cuenta, ¿no?, y que también pues está medianamente explícito en el relato, es que tanto padre como hijo son dos huérfanos, ¿no? Y que al final pues el niño es niño porque tiene esa edad, pero el padre también acaba siendo un niño a sus 50 y pico años, ¿no? Y que, digamos, la imagen conciliadora del final es que los dos se ponen a jugar como si fueran niños, ¿no? Y al final, pues, el detalle es que el niño no quiere tanto una pelota como la atención de su padre, ¿no? O sea, que quieren tener amigos reales, ¿no? Entonces ahí, pues, se da una especie de vínculo honesto, ¿no?, que trasciende lo mercantil que acaba simbolizando el balón de fútbol. Sí, he olvidado un poco que me habías preguntado, porque me he puesto a decir, he fluido nada más, pero sí, había una pregunta. Bueno, yo también me olvidé, Sí, entonces vamos a mencionar el cuento Ángel de Lentejuelas. Hay que jugar más sudoku, ya. Ángel de Lentejuelas, que es un tema o tiene que ver con la masculinidad, ¿no? De este hombre Lampa, ¿no? Lampa, claro, pero es, digámosle, un hombre marginal, medio matón, ¿no? Y que tiene de alguna manera podríamos decirle, una vida distinta, ¿no? Y cómo en este caso el tema generacional también, el tema de escribir sobre estas nuevas
formas de sentir, estas nuevas formas, esto concerniente a lo homoerótico, que también está en Reina, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían para ti, por ejemplo, tus referentes para poder escribir estas historias? Referentes literarios. Claro. Bueno. Bueno, a ver, vamos a poner un poco en contexto también a las personas que no hayan leído el libro, ¿no? O sea, Lampa es un personaje que aparece en un puente que está en la Panamericana Norte, digamos, lo pueden imaginar como fuera del Megaplaza, ¿no? Este centro comercial. O sea, es un puente así grande, ¿no? Que se describe allí con sus dimensiones exactas. Y lo que ha hecho él es, digamos, como él antes había sido miembro de Serenazgo o de fiscalización, pues lo ha tomado y ha compartimentado todos los espacios y ha comenzado a alquilarlo. O sea, es como lo mismo que pasa con los parqueaderos, ¿no? O sea, en la calle, ¿no? Es como de pronto llego con mi talonario y comienzo a cobrarle a todas las personas que vienen a estacionarse, ¿no? O sea, digamos, una manera muy peruana de ganarse la vida. Entonces, pues Lampa, en apariencia, pues es una persona bastante tosca, ¿no? Se le describe también como alguien que no regresa a su casa, sino que vuelve a su cueva, ¿no? Que podría ser un ogro. Y sin embargo, pues tiene algo de lo cual se avergüenza, ¿no? Que es homosexual. Entonces, pues para mí lo interesante de esta historia era también marcar algunos contrastes, ¿no? O sea, digamos, pensar lo mismo que también está en Subte, ¿no? O sea, pensar en una mujer que es taxista, que tampoco es algo que uno se pudiera imaginar en Lima, ¿no? Que es una taxista que sale de madrugada, ¿no? Y que pues ocupa transitoriamente un espacio que es privilegiadamente, vamos a llamarlo varonil, ¿no? Lo mismo en Lampa, ¿no? O sea, quería explorar, ¿no? Esta manera de la homosexualidad también, ¿no? O sea, jugar con el deseo, ¿no? Pero sobre todo también pensar básicamente en la negación, ¿no? O sea, en la negación de ser gay, ¿no? Que yo creo que es lo profundo de esa historia, ¿no? O sea, también como la sociedad peruana pues acaba siendo muy tradicional, muy conservadora y muy homofóbica, ¿no? Entonces, pues Lampa podría ser una persona que viviera su sexualidad activamente y muy contento, ¿no? Siendo un homosexual, pero pues por el mismo contexto no puede, ¿no? Y acaba pues también saturado, ¿no? de la violencia, ¿no? Pero vemos que también pues tiene un corazón tierno, ¿no? Porque, voy a spoilear un poco, ¿no? Pero pues en algún momento de este relato hay un ave pues que cae del cielo y Lampa le toma como una especie de pájaro milagroso, ¿no? Lo cual pues se dedica a cuidar. Lampa es muy supersticioso y todo eso, entonces tengo que decir que como referentes, ¿no? Exactamente para esto me sirvió mucho conversar con Eduardo Adrianse, porque no sé si él lo recordará, pero estábamos en Madrid, le conté sobre esta historia y él muy gentilmente, pues como si fuera Vladimir Prop, ¿no? Me dijo, mira, tiene que pasar esto, ¿no? Porque tú, según la morfología del cuento, ¿no? Porque es un maestro de las historias, pues sí, o sea, fue una guía, ¿no? Y sobre literatura, pues, o sea, no pienso que la poesía, digamos, o que la literatura tenga géneros, ¿no? O sea, entonces, no es que yo esté leyendo como una poesía, digamos, o una literatura gay, por decirlo así, ¿no? Pero en todo caso, pues, digamos, podría valorar a Juan Carlos Cortázar, ¿no? Que es un escritor peruano, pues, al que le interesa eso, ¿no? Y bueno, que también lo he leído y que seguramente inconscientemente también pues me ha influenciado. Yo quería, tomando como punto la pregunta de Fiorella, sobre una cuestión que me llama mucho la atención en un cuento que creo que no hemos mencionado, que es el cuento más largo del libro, además, que es el Violeta, sí. Hay algo que yo he notado, y si me quieres contradecir mejor, que es que tienes una capacidad muy meritoria por amar a tus personajes más desvalidos y precarios.
no puede ser eso. Pero aparte de eso, pero sí, y de eso es un trabajo de crítico literario también, psicoanalizar a los autores. Los conozco a todos más o menos bien. Pero el tema es que me he dado cuenta de que esa mirada compasiva y respetuosa por los desvalidos y por los personajes precarios contrasta radicalmente con los personajes de la clase media acomodada o que incluso trabajan en lugares donde está la clase media acomodada. Dos ejemplos: el del cuento de la Liga de Campeones, cuando el padre y el hijo van a comprar la pelota a Ciudad de Dios y le recauchan después la pelota. Los personajes que hacen sus labores están vistos de una manera muy distinta a las encargadas de la tienda de Ripley, que son personajes que se burlan de padre, ¿no? Y en Cero Papeletas, Macarena Morales es un personaje que desde el principio está visto como una caricatura. Una caricatura no por un defecto, sino por una intención. O sea, tu primera intervención cuando ves a Juan de Miraflores es un pueblo joven, dice, ¿no? O sea, es la caricatura de cómo la clase media ve ciertas cuestiones. Esta cuestión esta mirada absolutamente distinta entre clases, ¿cómo la prefiguraste? ¿Cómo pensaste en ella? Porque yo no veo que haya una cuestión moral, pero sí hay una crítica de otro tipo, ¿no? Bueno, pues yo creo que esas caricaturas existen en el Perú. O sea, más bien mi trabajo ha sido hacerlos más reales. Y bueno, pues nada, a ver, el cuento de Cero Papeletas, para ponerlo en contexto, es una mujer, llamémoslo de la clase alta, ¿no? O media alta, o digamos pudiente, pues bastante acomodada, que tiene una casa muy bonita en Las Casuarinas. Se mete a aventurarse en una plataforma online, ¿no? O bueno, llamémosle, qué sé yo, Tinder, ¿no? Y acaba conociendo a un conductor de microbuses que ella no sabe que es un conductor de microbuses, pero que le aparece como bastante cerca de su ubicación, ¿no? Entonces intercambian algunas conversaciones y quedan para una cita, ¿no? Entonces digamos que la primera cita, ella acude a donde está él y se sorprende porque él vive en un microbús, ¿no? Entonces, pues, digamos, luego hay algunas situaciones que son bastante disparatadas, pero no sé, supongo que la manera en que yo miro el mundo, pues, es parte de mi educación, ¿no? Y pues, no sé, supongo que yo soy estudiado en un colegio religioso, ¿no? No de izquierda, pero en el cual, pues, para mí la figura de Jesucristo era así como amorosa con los pobres, ¿no? O sea, por llamarlos de una manera, o desvalidos, ¿no? Entonces acá hay gente que también tiene gente de mi centro de estudios, ¿no? Entonces, pues, sí, ¿no? O sea, iba a decir que soy comunista, pero bueno, supongo que eso no es pertinente en estos espacios. Nos dicen que ya hay que cerrar. Ah, pues claro, es que pues, sí, tenía que decir eso. Nada. Bueno, como diría Gustavo Cerati, ¿no? En el final de Música Ligera. Bueno, voy a hacer algunos agradecimientos porque creo pues, que son muy importantes. Literarios, bueno, pues en primer lugar a Eduardo Ariancén, que ha tenido la gentileza de estar aquí. Es un amigo total, un maestro. Lejanamente pues está otro gran amigo que se llama Juan Manuel Robles, que me ayudó mucho a publicar mi primer libro de cuentos con Animal de Invierno, que pues es una cantera excepcional de escritores que luego pues van a parar por ahí. A Sergio Galarza también, que me ayudó mucho en Madrid y que además pues escribió un comentario bonito para el libro, que en algún momento pues supongo que saldrá a la luz. Ricardo Zumalagui también, que no sé si está por aquí, pero bueno, me convocó a su selección de escritores peruanos y también escribió un comentario, pues que sí está en el libro, en la contratapa, lo pueden leer. Muy generoso él, pues y lo mismo también Katy Serrano, ¿no? Pues su esposo. Personas que leyeron este manuscrito y que también me ayudaron, Juan Carlos Cortázar, Malena Newton, Joel Maldonado, un amigo del colegio también, dibujante espléndido, Andrés Salí Rosas, Andrés también Sillo, que también está por aquí, Pierina Pi, Hans, Alejandro Herrera,
creo que en el momento también Brian Barona, que también está por aquí, Luis Zúñiga, también que es editor de Animal de Invierno, y pues que tangencialmente también participó de esto, diciéndome que Gusanitos tenía que ser una novela, porque este relato en principio fue un cuento del 2012 que ganó los Juegos Florales de la Católica. Obviamente, pues a mi muy paciente editor, Arthur Ceballos con B grande. Por supuesto, pues a agradecer a Fiorella y a José Carlos por estar aquí también. Esto es la parte literaria. Tengo que agradecer también a mis padres que están por aquí, allí, aquí, mi papá y mi mamá aquí. Mis abuelos, obviamente también, pues mis abuelos que sí, me han tratado como a un divo ahora que he vuelto a Lima. Que me han hecho engordar me han hecho ganar unos kilos, engordar, pues no creo. A mi hermana también, porque sí, también. A mis tíos y a mis tías, porque siempre están aquí, ¿no? Que levanten la mano, ¿dónde están las bueno, pues a mis primos, primas, las personas que también son parte de la familia, ¿no? Como Angélica, que pues, también está por aquí, a mi primo Alfredo Lee, que nunca dejó de contestarme un mensaje, ¿no? Cuando yo no estaba aquí en Lima, y que siempre, pues desde el comienzo, en mi adolescencia, mantuvo una correspondencia literaria conmigo, ¿no? Y que espero que algún día publique también. A Rosa Chinchayán, no sé si está por aquí, pero bueno, pues ella me permitió, perfecto, pues que me permitió hacer entrevistas literarias en la azotea de su colegio, que era un nido, pues estupendo. A ver, no sé si está Salim por aquí también, Vera, pero bueno, tuvo la confianza en mí como para que escribiera su biografía, ¿no? Y pues no sé, me reveló su intimidad y al final se convirtió en un amigo. A ver, amistades por ahí, pues no me quiero olvidar que veo a Pedro, ¿no? Estupendo. Bueno, mi padrino que no está aquí, Juan, ¿no? Luis Enrique, otro amigo hincha acérrimo del Boca Juniors que se llama Angelo Panuncio, pero creo que tampoco está aquí. Es larga la lista, perdonen, que ya te termino, solo faltan algunos nombres más. A la gente de mi colegio, ¿no? De Maristas de San Juan, o sea, acá hay creo que bastantes personas. A las personas de Bausate y Mesa, obviamente, a ver, a Nuti ahí, a Milagros, Padilla también, muchas gracias. A las personas de la Católica, he visto por ahí a Beto Semorile, y pues no sé si he visto a alguien más, pero gracias por estar aquí. Bueno, a Cintia, que también está ahí, muchas gracias, estupendo. De Lucha Libro, por supuesto. Acá los más entusiastas, claro que sí, al Joker, a Harold Wilson, a Gustavo, a Gastón. Yo no les he dicho que los aplaudan, pero bueno. Muy bien, bueno, pues a la gente del barrio, ¿no? Que también está por ahí, o sea, de mi barrio, de San Juan de Miraflores, a las personas que conocí en Madrid, bueno, no está acá Carlos, pero a Diana Francis también, muchas gracias por venir, a las personas pues, que he conocido por allí, y bueno, pues, solo para cerrar, ¿no? Mi infinito y más genuino agradecimiento para Beatriz Pérez, ¿no? Pues la persona que amo y que construyó un hogar para mí, bueno, para nosotros en realidad, ¿no? El mejor hogar en un país ajeno que gracias a ella, ¿no? Un peruano orgulloso como yo empezó a querer como una segunda patria y donde pude terminar de escribir Huaraca, ¿no? Este libro que está ahí estará siempre dedicado para ella, ¿no? Bueno, entonces para ella y para todos ustedes, para esta mesa, bueno, para mí también mismo, ¿no? para mí mismo también, pues, voy a pedir un fuerte aplauso, porque nada de esto habría sido posible sin el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias Luis Francisco, ha sido de hecho un placer que estés acá, que vengas a Perú, que estés en esta dinámica de conversar con la gente y encontrando tus lectores, que es algo que hemos ido conversando desde hace ya bastante tiempo, años creo. Así que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. José Carlos, Fiorella, muchísimas gracias, ha sido una estupenda conversación y creo que todos nos vamos satisfechos y con la curiosidad de leer el libro. De hecho, ustedes pueden leerlo, pueden adquirirlo en la librería que está al lado, por favor compren el libro, como dice Dora de Lancén, y nosotros vamos a celebrar este lanzamiento con un brindis al cual los invitamos, por favor, a la librería para compartir con Luis Francisco estos momentos. Así que nada, Luis Francisco además allí va a firmar ejemplares y nada, los esperamos. Muchísimas gracias nuevamente.
Está leído. Ahí vamos. Hola. En la librería pueden adquirir los libros y ahí mismo va a firmar Luis Francisco, por favor. Más tarde es ahorita. Claro, más tarde ahorita. Sí, sí. Lo que pasa es que tengo un compromiso previamente. Rumbo al salón de firmas de Luis Palomino. Al final no pudo venir. Además que, o sea, lo que nos falta. ¿Desde que está